Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te goces y para que te alegres en él. Hoy te quiero hablar de un tema que tiene por título Unidos en lo esencial. Imagínate una casa que no tiene pasillos, que tiene diferentes cuartos, pero que no hay un pasillo ni puertas que interconecte esas habitaciones unas con las otras. Definitivamente va a ser imposible salir de un lugar y entrar en el otro. Y lo mismo pasa cuando hay un grupo de personas que trabajan juntos, pero que no encuentran el punto donde sus opiniones conectan y solo se enfocan en todo aquello en lo que no están de acuerdo. Estas personas jamás podrán trabajar efectivamente para lograr las metas de su empresa. ¿Y qué tal un matrimonio? ¿Podrá tener éxito si ambos no se ponen de acuerdo? Te invito hoy a que busques en la palabra de Dios en el Salmo 133, versículo 1. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Este salmo que está escrito por David nos lleva a prestar atención. Dice, miren, miren, pongan atención. Hay algo maravilloso y agradable. Y eso es la unidad en el pueblo de Dios. La unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad entre personas que tienen un mismo propósito. Hoy te quiero traer una definición de un término que habla precisamente acerca de esto. Es la convergencia. Definido en términos simples, digamos que hay unos datos, hay unos hechos, algo evidente, y que hay dos personas que experimentan o ven o son expuestos a estos datos. Cada una de estas personas, ¿verdad? Si hay unos datos, una opinión puede ser totalmente contraria en términos de puntos de vista, pero debe haber un punto en donde esos dos puntos de vista se pueden encontrar, pueden tener un punto en común. Puede haber muchos aspectos en que totalmente son diferentes, sin embargo, siempre habrá algún punto donde ambas opiniones se encuentran. Y ese precisamente es el punto de la convergencia. Por ejemplo, digamos que yo veo un vaso que está medio lleno, pero que tú lo ves como que ese vaso está medio vacío. El punto de convergencia entre tú y yo puede ser el hecho de que algo le falta al vaso para llenarse en su totalidad. Yo puedo traer un ejemplo de mi vida matrimonial. En el momento en que nosotros ya teníamos nuestros hijos, no estábamos asistiendo a ninguna iglesia, no nos estábamos congregando. Ambos, mi esposa por su lado y yo por mi lado, habíamos tenido una crianza, un desarrollo, una enseñanza acerca de Dios, pero con dos puntos de vista lamentablemente pues, diferentes. Y no podíamos encontrarnos en dónde íbamos a llevar a nuestros hijos para que fueran instruidos en el camino. Porque la palabra dice que instruyamos al niño en el camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él. La realidad es que se nos hizo un poco difícil, pero cuando llegamos a la convergencia de que estábamos de acuerdo, que nosotros entendíamos que era extremadamente importante que nuestros hijos conocieran a Dios desde temprano en sus vidas, ya eso nos llevó a ese punto de convergencia que comenzó a abrirnos las puertas de encontrar en un lugar apropiado, según nosotros, que nos pusimos de acuerdo. En un momento dado no nos poníamos de acuerdo, pero el enemigo utiliza el no ponerse de acuerdo como un obstáculo para alcanzar algo en común. Y nosotros tan pronto encontramos ese punto de convergencia donde ambos estábamos de acuerdo, de ese punto en adelante todo lo demás fue mucho más fácil. En este salmo nos está diciendo
que la unidad es una cosa maravillosa, es agradable, es placentera la convivencia en unidad en el pueblo de Dios. Y esta unidad puede verse cuando hay incluso personas que son de diferentes orígenes, diferentes culturas, de diferentes pensamientos. La realidad es que en la diferencia de opinión hay una sabiduría. Personas que tienen diferentes experiencias y perspectivas se pueden unir para formar un todo armonioso. Ideas, tecnologías, disciplinas, talentos, todas estas cosas pueden hacer convergencia en un mismo lugar y esto siempre creará un resultado más completo. Porque es que si tú y yo todo el tiempo pensamos igual, no habrá desarrollo, no habrá reto al status quo, a las cosas que están pasando ahora. Necesitamos tener pensamientos divergentes para tener un adelanto en común hacia una meta. Y aquí este salmo sigue hablando y describe esa unión y cómo esa unión es una bendición para el pueblo. Dice que es como el aceite, dice que es como el rocío del Hermón, el aceite que baja de la unción, que baja por la cabeza del sacerdote y baja hasta las vestiduras. Cuando hay unidad de propósito, cuando hay convergencia, este aceite que va fluyendo, que significa bendición, fluye y cubre todas las cosas. Ese rocío cubre toda la montaña. Y en el contexto de la convergencia, esto puede compararse con la bendición que hay cuando se unen diferentes elementos y que nos podemos unir para crear algo que es más grande que tú y que yo, que es más grande que la suma de los individuos, porque la ley de la sinergia o el concepto de la sinergia dice que el esfuerzo conjunto siempre va a ser mayor que la suma de las partes individuales. Ahí me puse medio científico. Así que el aceite cubre todo, la unción cubre todo y la armonía, esa convergencia que hay entre nosotros como hermanos nos lleva a esa parte donde la sinergia se manifiesta, porque hay una unión significativa. La bendición de Dios, dice aquí que al final de este salmo, que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Así que Dios bendice la unión en el cuerpo. Ahora es una unión donde el enfoque es la voluntad de Dios, porque una unión donde la voluntad de Dios no es el propósito, pues definitivamente no va a ser de agrado a Dios. Siempre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, debe ser lo que dirija el destino de esas uniones, de esos equipos que se forman. Hoy es el día de ser diferente. Hoy es el día de hacer la diferencia. Hoy estás construyendo el futuro que quieres ver. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces, para que te alegres en Él, que tengas un excelente resto del día y que Jehová Dios te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con otras personas, a que te suscribas a nuestro podcast y que nos sigas en nuestras páginas en las redes sociales.